Bueno, de nuevo, muy buenos días a todas que están aquí conmigo, qué rico. Y también a las que están escuchando la grabación, muy buenos días a ustedes también. Hoy día estamos en lección 5, hermanas. Ya estamos llegando al final del curso, lección 5. Y hoy día vamos a estudiar Hechos 13. Entonces, enfocamos en Hechos 13. Ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga y allá Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, el cumplimiento que es en Cristo, en Jesucristo. Y Pablo compartió las buenas nuevas allá. Y aprendimos mucho de los sermones de Pablo, de Pedro, de la iglesia cristiana. Entonces vamos a ver hoy día que siempre es su mensaje central. Y vamos a pensar un poco en nosotros hoy en día en nuestras casas, en nuestras iglesias. ¿Qué es el mensaje central? ¿Qué debería ser el mensaje central? Entonces ahí vamos hoy en día. Y damos gracias a Dios que en Hechos 13 podemos ver que el Espíritu Santo obró fe en algunos de los oyentes. Y damos gracias que hoy en día este sigue siendo igual, ¿cierto? Dios sigue usando discípulos para ir y anunciar Jesús y el Espíritu Santo sigue obrando fe en corazones. Gloria a Dios. Empiezo con las palabras de Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, redentor mío. Empezamos en oración, hermanas, oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste al ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti y la salvación por la fe. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Hoy día estamos en lección 5, Hechos 13. Antioquía, cerca de Pisidia. Okay, estamos en una sinagoga en Antioquía. ¿Y dónde vamos hoy día? Tenemos los objetivos. Vamos a, como siempre, vamos a leer Hechos 13 utilizando el método de las 4C para que podamos enfocarnos bien en Cristo, en Cristo. También vamos a tomar un momento para hablar, para explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana. Y conversar un poquito entre nosotras, ¿qué son los mensajes principales que escuchamos hoy en día de iglesias? ¿Y qué esperamos escuchar? Y al final voy a compartir con ustedes el propósito de Academia Cristo. ¿Por qué existimos nosotros? ¿Qué es nuestro mensaje principal? Entonces ahí vamos hoy día. Empezamos con el captar. Y hoy día vamos a hablar mucho de Pablo. Entonces, deseo de ustedes, por favor, que comparten un detalle que saben, que recuerden de la vida de Pablo. Pueden hacerlo en el chat o también pueden compartirlo en voz alta. Pero ¿qué es una cosita, un detalle que recuerden del apóstol Pablo? ¿Alguien? Adelante. Elisa, adelante, hermana. Pastora, un detalle sobresaliente es que persiguió a los cristianos en ese tiempo, que fue un hombre educado en la escuela de Gamaliel, o sea que estaba preparado. Eh, También que tuvo un encuentro personal con el Señor en Damasco. Perfecto, súper. Muchas gracias, Elise. ¿Quién Bueno, más? Otros detalles de la vida de Pablo. Leonarda. Bueno, yo digo que cuando se le apareció, ¿verdad? El que oyó la voz de Jesús y él tuvo que caer al suelo, ¿verdad? Porque no pudo resistir.
Entonces, y dice que quedó ciego, ¿verdad? Y de ahí miramos, ¿verdad? Cómo Dios le dice que se vaya para Damasco, ¿verdad? Y que allá va a llegar Ananías y que va a orar por él y le va a poner las manos y que va a orar por él y que va a recuperar la vista porque había quedado ciego. Hasta ahí. Perfecto. Muchas gracias, Leonarda. ¿Ma, algo para agregar, hermana? Sí, pastora, creo que pues se me fue ahorita un momentico, se me apagó el celular hasta que lo volví a prender, Ah, ok. pero, No te pero preocupes, pues, hermana. creo que estaban hablando pues de la vida de Pablo, de pronto por qué Dios lo escogió a él Es que para estamos predicar. compartiendo detalles nomás, detalles que recordamos de la vida de Pablo. Ah, bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, dice la Biblia que él es un hombre muy radical, o sea, yo creo que por eso fue que Dios lo escogió, porque Dios dice que Él no quiere que seamos tibios, que preferiblemente fríos o calientes, y Pablo era radical en lo que decía porque perseguía a los cristianos, los quemaba, los mataba, y pues yo creo que Dios vio esa fortaleza en él de ser como su estado radical y dijo, pues es una buena opción para compartir el evangelio porque de pronto Dios nos quiere así que seamos radicales y no tibios. Claro, claro, amén. Sí, Pablo no tiene miedo de nada, parece. Gracias a Dios en él, ¿cierto? Por el Espíritu Santo en él, Pablo afrontó un montón de cosas en su vida, pero siempre con confianza en Dios, compartiendo la palabra. Sí, hermanas, por tema de tiempo, voy a seguir un poquito. Deseo compartir con ustedes algunos detalles más de la vida de Pablo, para que podamos entender bien a este hombre, porque en el libro de Hechos, la primera parte de Hechos habla mucho de Pentecostés, de Pedro y el ministerio de Pedro y algunos otros discípulos. Y al final de Hechos habla mucho de Pablo y de sus viajes misioneros. Entonces, ¿quién es este Pablo? Deseamos entender un poco más de su vida. Entonces, aquí tengo algunos detalles de Pablo. Sabemos que nació en Tarso, en la ciudad de Tarso, y fue educado en Jerusalén. Como alguien ya comentaba, es un hombre de educación. Él sabe mucho de las escrituras, practicó como fariseo, es decir, que era maestro de las escrituras del Antiguo Testamento, de la ley. Sabemos que Pablo estaba vivo, claro, cuando Jesús es crucificado y resucitado, pero no sabemos si Pablo estaba en Jerusalén cuando ocurrió en estos eventos. No sabemos porque las escrituras no nos lo dicen. Pero claro que sí, él va a saber quién es Jesús, lo que está pasando en general. Solo no sabemos si estaba allí cuando Jesús es crucificado y resucitado. Pero sí sabemos que estaba allí cuando Esteban es martirizado en Jerusalén. Estaba presente Pablo y estaba de acuerdo. Y en esta parte de Hechos, está en Hechos 7, Pablo es llamado un joven. Entonces imaginamos que Pablo probablemente tenía como 30 años en este momento, en la muerte de Esteban. Y como ya sabemos, Pablo quería, y no quería, lo hizo, estaba persiguiendo la iglesia, buscando los creyentes en Jesús y llevándolos de preso a Jerusalén. Pero gracias a Dios está convertido Pablo en el camino a Damasco, es lo que hemos estudiado en la última clase. Y después de eso, sabemos que Pablo compartió algunos años estudiando. Por ejemplo, estaba 3 años en Arabia, visita a Pedro y a Jacobo en Jerusalén, fue a Tarso, la ciudad de su nacimiento, y estaba ya más o menos 10 años. Entonces, este Pablo que tenemos en la Biblia, que escribió un montón de las cartas del Nuevo Testamento, que es el hombre valiente de los misioneros. Es bien interesante ver aquí que llevó años estudiando y predicando antes de que salió para ser un misionero.
antes de que el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir las escrituras del Nuevo Testamento. Es interesante ver cómo él tomó tiempo en la palabra de Dios, 10 o más años. Y también sabemos que en el principio Pablo no era tan amigo, podemos decir, de los discípulos en Jerusalén. No tenían confianza en él. Este hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿podemos confiar en él? Y sabemos que Bernabé llevó a Pablo a los discípulos para decirles, mira, está bien, Pablo es un hijo de Dios. Y gracias a Bernabé, Pablo empezó a hacer algunos viajes misioneros y llegó a ser un líder increíble en la iglesia. Sabemos de la Biblia que hizo 3 viajes misioneros. Lo que vamos a estudiar hoy día, hermanas, se pasó en su primer viaje misionero. Pero también sabemos que llevó otros viajes misioneros. Podemos ver allí en la pantalla las fechas de sus viajes. También sabemos que Pablo fue arrestado en Jerusalén. Estaba como prisionero allá también. Fue enviado a Roma como prisionero. Y era entre esos momentos, cuando era prisionero, es cuando él escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. Y al final sabemos que murió Pablo como creyente de Jesús en Roma. Fue a Roma y como muchos de los otros discípulos lo mataron por su fe. Hay un montón más que podemos hablar de Pablo. Un montón. Y si desean estudiar más, tenemos recursos que puedo enviarlo a ustedes. Pero en general, esta es la vida de Pablo. Okay. Hoy día estamos en su primer viaje misionero. Es decir, que la historia de Hechos 13 se pasa en una sinagoga que está en Antioquía. Mira, en la pantalla, espero que ustedes puedan ver un mapa. Y donde está la flecha, dice Antioquía de Pisidia. En esta parte pasó esta historia. Pero también ustedes pueden ver una estrella en el mapa. Eso también es una ciudad que se llama Antioquía. Es decir, que Pablo empezó su viaje misionero desde la Antioquía que está con la estrella. Allá había muchos creyentes, una iglesia fuerte, y ellos, esta iglesia, querían enviar personas para compartir la palabra. Entonces, esta iglesia de creyentes eligieron Pablo y Bernabé y algunos otros para ir y viajar y compartir la palabra. Entonces, no era como Pablo mismo dijo, yo deseo hacerlo. No, fue enviado por un grupo de creyentes. Entonces, llegó a algunas partes, pueden ver en el mapa, algunas de las ciudades donde llegó Pablo. Pero también llegó a Antioquía de Pisidia, una otra ciudad con el mismo nombre. Y allá es la historia de hoy día. Sabemos que fue el sábado y Pablo, Bernabé entraron en la sinagoga allá y se sentaron y escucharon las lecturas de la ley del Antiguo Testamento. Y al terminar la lectura de la ley, los profetas, los jefes de esta sinagoga pidieron a Pablo, dijeron, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento, hablen nomás. Y eso fue bien de costumbre en ese tiempo, hermana, que en las sinagogas siempre leyeron la palabra de Dios e invitaron personas a compartir. No era como hoy en día en las iglesias cuando hay un pastor o algunos pastores que están compartiendo. En la sinagoga hay algunos líderes que comparten y invitan a otros también a compartir después de leer la palabra de Dios. Entonces, Pablo ya aprovechó de esta invitación y Pablo empezó a hablar. Y no voy a contar todos los detalles que están aquí, pero Pablo empieza hablando de una historia breve de Israel. Y es interesante porque ellos ya saben la historia de Israel, ¿cierto? Pero Pablo hace un recordatorio de la historia de Israel. Empezó con Egipto.
de cómo Dios protegió a su pueblo en Egipto. Y luego habla de los israelitas en el desierto y los israelitas en la tierra prometida. Y luego habló del periodo de los jueces y los reyes, al rey Saulo, al rey David. Está dando la historia del pueblo de Dios, Pablo, en este momento. Pero al final de hablar de la historia del pueblo de Israel, habla también de Juan Bautista. Y como Juan Bautista también, como la última profeta, dijo que él no es el Mesías. Juan el Bautista dijo, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel, miren, después de mí viene uno a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Es decir, que Pablo está predicando la historia hasta Jesús, ¿cierto? Está mostrando todo hasta que llegó Jesús. Y luego Pablo habló de lo que hizo Jesús. No solo en la vida de Israel, pero también en la vida en esta tierra como Jesucristo. Y cómo llevó su plan de salvación para nosotros. Y Pablo acá es casi como Pedro en el día de Pentecostés. Empieza a hablar de la crucifixión. Y aquí voy a leer un poquito de lo que dijo Pablo. Dijo, hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles que están aquí también, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de las profetas que se leen acá todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna cosa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a muerte. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero, de la cruz, y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido en él, en Galilea y a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Ustedes pueden ver cómo Pablo usó la historia de Israel para mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y Pablo sigue a hablar con ellos utilizando, si ustedes leen Hechos 13, Pablo usa un montón de referencias al Antiguo Testamento, de los Salmos, de Isaías, de Habacuc. Usa un montón de profecías, referencias del Antiguo Testamento para mostrarles la conexión entre estos versículos y Cristo y Jesús. Es clarísimo que Pablo es un hombre de la palabra, ¿cierto? Y Pablo de nuevo está mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas. Entonces, al final de su predicación, Pablo comparte el evangelio tan dulce a ellos. Y ustedes pueden verlo en versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Pablo dice allá, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Pablo predicó salvación por fe en Jesús. Y eso fue más o menos su sermón a ellos. ¿Y cómo respondieron ellos? Bueno, en el primer día, en el primer sábado, todos tenían que escuchar más, querían escuchar más. Leemos que siguieron a Pablo y Bernabé con muchas preguntas, querían seguir la conversación con ellos. Y al siguiente sábado invitaron a Pablo de nuevo a predicar y dice la Biblia que casi toda la ciudad estaban allí.
Casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra. Imagino que en esa semana todos estaban hablando de este hombre que llegó con un mensaje tan dulce y todos llegaron de nuevo para escucharle. Pero tristemente sabemos que los líderes de los judíos, cuando vieron tanta gente escuchando a Pablo, se llenaron de celos y empezaron a hablar contra Pablo y su mensaje. Y tristemente Pablo y Bernabé tenían que decir que si ustedes los judíos van a rechazar el mensaje, vamos entonces a los gentiles, vamos a otras partes, porque están rechazando la gracia de Dios y vamos a seguir compartiendo, porque Dios nos ha puesto como una luz para las naciones y vamos a seguir. Entonces, en un lado, muchos oyeron y creyeron. En el otro lado, otros querían sacar Pablo y Bernabé de la ciudad. Y entendemos que ellos, cuando salieron de la ciudad, sacudieron el polvo de sus pies, que era una acción en este día para mostrar que ya no somos responsables para ustedes. Ya hemos predicado allá, ahora no es nuestro problema. Y salieron a otra ciudad para predicar la palabra. Y termina la lección de hoy día con estas palabras tan lindas. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y ahí estamos, hermanas. Ahí está la historia de Hechos 13. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Ahí vamos. Entonces, por favor, ayúdame para que podamos pasar estos detalles para asegurarnos que todas están en la misma página. Entonces, algunos detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes en Hechos 13? Ayúdame, por favor, hermanas. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Pueden comentar en el chat o con mano arriba o con micrófono abierto. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Vamos, hermanas. Leonarda, adelante. Sí, mire, aquí miro los personajes que están, los profetas y los maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Herodes y Saulo. Están el Señor, dice, el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo. Y Pablo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es que tenemos personas principales y personas que salen en el sermón de Pablo, ¿cierto? Entonces tenemos Pablo, Bernabé, la gente que están escuchando, ¿cierto? Pero en el sermón de Pablo habla de los israelitas, las naciones en Canaán, Samuel, Saúl, David, Juan Bautista, Abraham, un montón de gente en su sermón. En el chat, Mercedes escribió Pablo, Bernabé, Espíritu Santo, los judíos, perfecto. También habla tristemente al final de Hechos 13, habla de las mujeres de la ciudad. Dice que había algunas mujeres piadosas que los judíos usaron para llevar la ciudad contra Pablo. Entonces también tenemos algunas mujeres mencionadas al final de la historia que eran parte de este grupo de judíos que querían sacar Pablo y Bernabé de su ciudad. Perfecto. Pero el personaje principal es Pablo, que está predicando, y los que están escuchando, ¿cierto? Objetos. Podemos imaginar la sinagoga, un edificio, ¿cierto? Podemos imaginar personas allá escuchando a Pablo hablando. Sabemos que Pablo levantó su mano para tener silencio, para conversar. Entonces su mano es un objeto. En la historia, en la sermón de Pablo,
Habla de las palabras de Juan Bautista, de que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces tenemos objetos de calzado, pies. Habla de la cruz, el madero. Sabemos que los discípulos sacaron el polvo de sus pies cuando salieron de la ciudad. Algunos objetos que podemos imaginar en esta historia. Hermanas, ¿dónde estamos? Recuerden en qué ciudad estamos. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Antioquía. Perdón, Leonardo. En Antioquía. En Antioquía, perfecto. Y decimos Antioquía de Pisidia porque hay dos Antioquías. Entonces siempre decimos en Antioquía de Pisidia. Y es interesante ver, ¿cierto, hermanas? La costumbre de la sinagoga allá. Era costumbre que invitaron maestros a compartir en frente del grupo allá. Aquí de nuevo tengo un mapa para ustedes donde pueden ver Antioquía que está en el norte. Están en la mitad de su viaje misionero. Y hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? No estoy hablando de fecha. ¿Cuándo en esta lectura, en este texto, cuándo ocurrió la historia? Sabemos que está en el viaje misionero, entonces está durante un viaje misionero. ¿Y qué más? Mercedes, ganaste, perfecto. Un día sábado, comentaba Mercedes en el chat. Estamos en un día sábado mientras están en su viaje misionero. Perfecto, gracias Mercedes. ¿Y cuál es el problema de esta historia, hermanas? ¿Cuál problema podemos encontrar aquí? Que, que los principales de la sinagoga se llenaron de envidia de ver a Pablo, que lo escuchaba toda la gente, entonces que lo expulsaron de ahí, Sí, de donde él estaba predicando. exacto, hermana Hilda, muchas gracias. Y Hilda, ¿qué opinas tú? ¿Se resuelve este problema? ¿Se resuelve el problema? Pues no tengo clara esa pregunta, pastora. Sí, está bien, no, es decir que sabemos que el problema es que los judíos se ponen celosos, ¿cierto? Y Sí, señor. sacaron a Pablo de la ciudad. Entonces, ¿ese problema se resuelve o no en esta historia? No, ahí no se, pues Pablo dice que se va a predicar a los gentiles porque ellos rechazaron la palabra de Dios, entonces él se va lleno de gozo y con el Espíritu Santo a predicar, ¿sí? A los gentiles, a llevarle la palabra a los gentiles. Pero pues los judíos se quedaron enojados con Pablo porque la gente los escuchaba. Era celos y envidia, no era más. Claro, perfecto, muchas gracias, hermana. Así es, que no resolvió este problema de ellos, de los judíos celosos, pero Dios usa todo para su gloria y los gentiles oyeron la palabra con gozo y siguieron compartiendo la palabra ellos. Entonces Dios usó el pecado en los judíos en ese momento para seguir compartiendo su palabra. Perfecto, hermanas, estamos entonces en la misma página. Ahora vamos a aplicar la historia de hoy día en nuestras vidas. Entonces, sabemos que la historia de hoy se trata del apóstol Pablo en una sinagoga en Antioquía, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Entonces, hermanas, mirando Hechos 13, ¿qué pecado podemos ver acá y confesar en nuestras vidas? Ya hemos hablado, gracias a Hilda, del pecado de los judíos, de la envidia, ¿cierto? Quizás podemos ver este pecado y confesarlo en nuestras vidas, o que es pecado que hemos visto, quizás envidia entre iglesias o entre predicadores o entre hermanos. Es un pecado que podemos ver acá. ¿Hay otro pecado que podemos ver acá, hermanas? Sí, pastora, de pronto a veces nuestra falta también de fe y de creer con todo el corazón la palabra de Dios.
Sí. Sí, amén. Amén. Es falta de fe, o también podemos decir que ellos rechazaron lo que dijo Pablo. Claro, es un pecado que podemos ver acá. Y no solo lo rechazaron, también provocaron una persecución contra ellos, ¿cierto? Estaban obrando contra Dios, contra el Evangelio. ¿Alguien más? ¿Un pecado que podemos ver acá y confesar en nuestras vidas? Pastora, Adelante, Elise. yo pienso que podría ser creer en que esa labor la vamos a hacer de nuestras propias fuerzas. Pablo lo hizo después que fue lleno, investido del poder de Dios, y seguro de eso tuvo esa convicción de que el mandato recibido de predicarle a los gentiles, a toda persona, lo tenía que cumplir porque él no estaba solo. Dios estaba con él y hoy día también está en cada uno de nosotros. Sí, sí, amén. Gracias, Elise. Sí, así es. Gracias por compartir. Adelante, hermana. Yo creo que uno de los pecados que en mi vida puedo ver es que muchas veces pudiendo hablar del Señor a las personas que tengo a mi lado, en ocasiones no lo hago. Y eso para mí, eso sí es un pecado que quiero que Dios me perdone, porque en ocasiones, como le digo, pudiendo hacerlo, no lo hago. Y eso a veces a mí me contrista mi espíritu, porque, y no porque no quiera, no lo hago a veces porque la situación no se da o porque las personas no están dispuestas a escuchar, ¿no? No tienen un corazón dispuesto. Entonces, cuando yo veo actitudes así, pues mejor prefiero callarme, aunque dice el Señor que tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo sí veo eso de parte de mí como un pecado hacia mi Señor, no hablar del Evangelio por, por mi propio juicio, que yo creo que la persona no quiere o que de hecho rechaza, ¿no? En una ocasión yo estaba hablando, siempre yo hablo y predico con mi vida, o sea, hablo de mi testimonio, de mi vida, o sea, no de mi vida, sino cuando tengo ocasión con alguien de hablar, siempre pongo el mensaje, siempre la palabra, siempre. Y en una ocasión alguien me dijo, no me gusta que la gente siempre me esté hablando de Dios, me cae mal la gente que siempre está hablando de Dios. Me sentí tan incómoda porque para mí Dios es mi estandarte, es mi bandera, es mi vida entera, y yo me sentí así como un rechazo más que a mi persona, a mi Señor. Entonces opté por ya no hacerlo, ¿no? Entonces, con esa persona. Pero sí siento que tal vez ese fue un error, ¿no? Porque a veces la gente, por la ceguera espiritual que tienen, no pueden ver que Dios es nuestra vida, que Dios es nuestro camino, ¿verdad? Como lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le digo, por mi juicio, quise ya no hacerlo. Entonces, sí siento que eso me siento ese pecado, o sea, siento que eso sí es un pecado y grave en mi vida para mí, porque nosotros tenemos que hablar de la palabra, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Para que el Señor siga glorificándose en la vida propia y en la de los demás. Amén. Ese quería expresar, hermano. Amén. Y ese pecado es uno que quería confesar yo también, que es, tristemente, es tan fácil cuando deseamos compartir la palabra, pensar nomás en el rechazo, y este rechazo nos puede llevar a un momento de pensar que la obra depende de nosotros,
O, por ejemplo, si estoy enseñando un curso como este curso y algunas mujeres salen del grupo o que no desean estudiar o no están, me hace reflexionar mucho en mi motivación, ¿cierto? Estoy compartiendo la palabra de Dios en gozo, en gratitud, porque ¿cómo no? ¿Cómo voy a compartir la palabra? O estoy compartiendo la palabra para lograr una cantidad de personas en mi clase. O que, depende de mí si quede en mi clase o no. Y esta tentación puede crecer. O, no están escuchando, no hay mucha, entonces ya voy a salir, entonces no vale la pena. O no soy adecuada de compartir la palabra. Y hay mucha tentación que puede llevar cuando estamos compartiendo la palabra. Y acá podemos ver el gran ejemplo de Pablo y Bernabé que compartieron sin vergüenza. Y cuando recibieron rechazo, siguieron a compartir en gozo, con gozo. Entonces, wow, qué ejemplo para nosotros. Sí, una oportunidad de confesar pecado y pedir que Dios obre en mí un corazón recto, un corazón que desea compartir nomás con quien sea, con quien sea allí, ¿cierto? Muchas gracias, hermanas. Ahora estamos en la parte de Evangelio. Entonces, mirando Hechos 13, ¿en qué versos y palabras podemos ver el amor de Dios, su gracia inmerecida para nosotros? ¿Dónde encontraron ustedes amor y gracia en Hechos 13? El Evangelio muestra Cristo. Entonces estamos buscando Cristo acá, amor de Dios, nuestra salvación. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Hechos 13. De pronto yo lo encuentro en el verso 38, donde Pablo dice que saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Sí, perfecto, Hilda. Sí, pueden marcar 38 y también 39. Eso es el evangelio más clarísimo del sermón de Pablo. Porque tiene perdón de pecados, ¿cierto? ¿Por qué perdón de pecados? Dice, ¿por qué somos justificados? Por Cristo y no por la ley de Moisés. Eso es evangelio clarísimo, ¿cierto? Que tenemos perdón por Cristo y no por nuestras obras. Perfecto, sí. Este es evangelio perfecto, 38 y 39. Y el 37, Claro, el sí. Adelante. El 37 yo creo que también porque dice, ¿me escucha? Sí, adelante, Leonarda. El 37 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Exacto. ¿Sabes que estos varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Creo que el 27 también. Sí, y estoy de acuerdo, Leonardo, porque 37 habla de la resurrección, ¿cierto? Nos muestra que su cuerpo no sufrió la corrupción de su cuerpo, es decir, que es Jesús resucitado, ¿cierto? Y la resurrección siempre es evangelio. ¿Por qué? Porque la resurrección es victoria sobre muerte, sobre el diablo, sobre pecado. Entonces, estoy muy de acuerdo que 37 también es evangelio. Sofía, adelante. Gracias, profesora. Dice también en el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso yo también pienso que habla del Evangelio. Amén, amén, amén. Esta parte de 47
Pablo está citando al profeta Isaías y está hablando como el evangelio es para quién, para todo, ¿cierto? Las naciones. Su salvación es para las naciones, no solo para los judíos, pero también es luz de los gentiles, hasta lo último de la tierra. Hermanas, nosotros somos gentiles, no somos judíos, no creo. Entonces, este evangelio es para nosotros también, luz para nosotros. Es evangelio, que es la salvación de Cristo, se aplica a todo y no solo a algunos. Gracias, hermana Sofía, qué hermosa, qué hermosa. Sí, yo creo que eso es, podemos encontrar otros versículos también que habla de resurrección, que habla de cómo es para todo. Pablo, por ejemplo, está hablando no solo a los judíos, pero también menciona a los gentiles temerosos de Dios. Hay otros versículos donde podemos ver amor, pero hemos mencionado los principales. Y hermanas, espero que entiendan que este evangelio, este amor, es para nosotros también, ¿cierto? Podemos aplicarlo a nosotros, que Cristo crucificado y resucitado es para nosotros. Salvación por la fe es para nosotros. Y también el evangelio es para todos, es para todo el mundo. Entonces, hermanas, al final, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de estudiar Hechos 13? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Que primeramente pienso yo, pastora, que la llenura del Espíritu Santo para poder tener el valor de hablarle a los demás de Cristo, porque nuestras fuerzas es muy difícil, yo diría que casi imposible. Claro. Bueno, dice la palabra que nadie puede decir que Cristo es el Señor sino por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces pedimos al Espíritu Santo para seguir dándonos esta fe y las palabras para compartir con otros. Perfecto. Sofía, adelante, hermana. Sí, no, estaba de acuerdo con lo que decía la hermana, pedirle al Señor la valentía a través del Espíritu Santo y así poder hablar con denuedo para aquellos que no creen o que no saben. Sobre todo que Dios conoce los corazones de aquellos que van a creer por intermedio de lo que nosotros podamos predicar y mostrar a través de nuestra vida. Eso sería, mi estimada profesora. Amén. Para mí también. Leonarda, veo su micrófono abierto. ¿Deseas compartir, hermana? Sí, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo le pediría al Señor que me llene, ¿verdad? De palabras de sabiduría y de entendimiento para poderme dirigir, ¿verdad? A las personas que me puedan entender lo que el Espíritu de Dios quiera decirles a ellos, ¿verdad? Por medio de palabras. Sí. De mi parte, hermanas, deseo pedir que sigo predicando sabiendo que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada, como tenemos en esta historia, ¿cierto? Que algunos van a creer, otros no. Algunos van a querer escuchar más, otros quizás van a ponerse feos, o rechazar la palabra. Y pido que Dios me da amor, sana doctrina y oportunidades a seguir compartiendo. Sí, cierto, seguir compartiendo la palabra de Dios con otros, confiando que Dios está en control y el Espíritu Santo está obrando y su palabra nunca regresa vacía. Bueno, hermanas, muchas gracias. Qué rico estudiar. Es increíble, ¿cierto? Que hoy en día tenemos acceso
a sermones, a palabras. Por ejemplo, este es casi un sermón de Pablo en Antioquía. Y hemos leído también como grupo las palabras de Pedro en el día de Pentecostés. Qué increíble que tenemos acceso a la palabra de Dios y a predicaciones de estos apóstoles. Es hermoso. Ahora, hermanas, deseo ver una pregunta con ustedes. Esta pregunta también está en tu proyecto final, ¿ok? Entonces, es una pregunta bien importante. Deseamos ver ahorita qué es el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Es decir, que es la palabra de Dios que estamos leyendo y también estamos mirando las actividades de la iglesia cristiana y podemos sacar ejemplos de ellos, de cómo nosotros podemos ser iglesia hoy en día. Entonces, cuando leemos todo el libro de Hechos, podemos ver que se predicaba la palabra en distintos contextos, en distintos países, los judíos, los gentiles, Pedro, Pablo, otros, pero siempre tenían el mismo mensaje central. ¿Y cuál es este mensaje? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana en el primer siglo? Ahora, Elis, pastora. adelante. Elis y después Sofía. Sí, Y después Hilda y después Leonarda. Gracias. Adelante, Elis. se escucha Sí. con interrupciones. Te escucho, hermana Elis. Adelante. Sí, gracias. Pienso también de que el mensaje es unir a esos dos pueblos, unirnos en Cristo, los gentiles con su nación Israel, y darle una voz de esperanza a aquel que cree que ya no tiene ningún motivo para seguir viviendo, se siente culpable. En Cristo hay esperanza de ver un nuevo comienzo, un nuevo mañana. En Él somos perdonados, somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Perdón, estoy escribiendo notas mientras hablaste, pero Elis mencionaste de la unidad de creyentes, judíos, gentiles. También el enfoque en el perdón, que tenemos esperanza en Cristo. Somos perdonados en Cristo y somos nuevas personas en Cristo. Muchas gracias, hermana. Sofía, adelante. Sabe que la hermana se adelantó, ¿se escucha? Sí, la hermana se adelantó en lo que le está hablando. Yo hablaba de la obra redentora de Jesús y que por medio de él somos salvos. Y ya no hay judíos ni gentiles, porque eso también está en el libro de los Hechos, porque lo importante es ser nueva criatura por los méritos de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso sería, profesora. Gracias. Perfecto, sí, la obra redentora, es decir, que es nuestro redentor, Cristo. Y porque es nuestro redentor, nuestro salvador, cambia nuestras vidas, ¿cierto? Y es el único el camino para todos, para todos. Somos iguales en Cristo. Gracias, Sofía. Leonarda, adelante. Bien, para mí yo creo que ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que el propósito pues de todos los que predicaron la palabra eran que reconocieran, ¿verdad? Que venía el Salvador del mundo, que era Jesús. Ujú. Entonces, aun cuando los apóstoles, ¿verdad? Se dirigieron a predicar cada uno, empezando por Juan el Bautista, lo primero que él dijo fue que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mm. Entonces yo creo que el propósito pues principal de todos y todas las que queremos predicar la palabra es
¿verdad? El arrepentimiento, que conozcan, ¿verdad? Que Jesús, que solamente por Él tenemos vida eterna, ¿verdad? Que no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por lo que Él hizo por nosotros que tenemos, ¿verdad? Vida eterna y podemos, ¿verdad? Llegar al arrepentimiento solo por Él. Exacto. Sí, estoy escuchando el mismo tema en cada de las respuestas de ustedes. Están enfocando en Jesús. Leonardo hablando de El Salvador es Jesús. La Sofía hablando de obra redentora de Jesús. La Elisa hablando de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hilda, ¿querías comentar algo, hermana? Sí, pastora. Pues igual ya las hermanas lo dijeron prácticamente todo. Sí, yo creo que el mensaje principal de la iglesia cristiana en el primer siglo y ahora pues es el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de Jesucristo. No tenemos otra opción. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, hermanas. Estoy muy de acuerdo. Pienso mucho en el mensaje de la iglesia. Siempre están enfocados en Jesús, en Dios. Es como siempre están hablando de, imagínense una flecha desde el cielo hacia nosotros, ¿cierto? Una flecha desde allí hacia abajo. ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? ¿Qué ha hecho Dios para nosotros? Y solo con esta flecha pensando en el primero, podemos luego pensar en cómo nosotros podemos vivir gracias a Dios, ¿cierto? Pero empiecen siempre con la obra redentora de Jesús. Y podemos ver en los mensajes de Pedro en el día de Pentecostés y de Pablo en esta sinagoga y en otras partes del Nuevo Testamento, que siempre están enfocados en Cristo crucificado y Cristo resucitado. Podemos ver cómo hablan del pueblo de Israel y las promesas de Dios por los profetas. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús es Dios. Es el cumplimiento de esas promesas. Su crucifixión es cumplimiento de promesa. Su resurrección es cumplimiento de la promesa. Es decir, que Cristo es todo. Es el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento y ha hecho todo para nosotros y tenemos salvación por fe en lo que ya ha hecho para nosotros. Entonces, su mensaje está tan enfocado en Cristo crucificado y Cristo resucitado. Porque con esas palabras tan sencillas, hermanas, podemos ver en los sermones de Pedro y Pedro cómo mostraron la ley en la crucifixión, que Cristo murió por nosotros, llevó nuestros pecados a la cruz. Entonces podemos ver su obra redentora en la crucifixión, ¿cierto? Como dio su vida para nosotros. Cumplió la ley de Moisés, dice Pablo acá en Hechos 13, para nosotros. Y con la tumba vacía, tenemos victoria, tenemos Dios Todopoderoso, tenemos el poder de aplicar esta gracia a cada uno de nosotros, que venció muerte, venció al diablo, venció el pecado. Entonces, tenemos tanta doctrina en estas 4 palabras. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Es todo para nosotros. Dios su vida para nosotros y su resurrección significa que nosotros también tenemos vida eterna. Entonces, siempre podemos ver en sus mensajes el enfoque en Cristo y lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y luego, entendiendo lo que hemos recibido de Cristo, podemos enfocarnos en cómo vivimos la vida por el Espíritu Santo en nosotros. El enfoque nunca está en nosotros, ¿cierto? El enfoque nunca está en lo que nosotros podemos hacer. El enfoque siempre está en Cristo y en lo que Él ya ha hecho y está haciendo en nosotros. Y este mensaje principal es el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Es el Evangelio. Salvación por fe en Cristo crucificado, Cristo resucitado.
Entonces, hermanas, ahora tengo una pregunta para ustedes. Este mensaje que podemos ver en Hechos y en otras partes del Nuevo Testamento es el mensaje principal de la iglesia. ¿Cuál es nuestro mensaje principal? En nuestras almas, en nuestros hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas donde vamos o lo que podemos ver, en Academia Cristo. Podemos reflexionar un poquito en cuál es nuestro mensaje principal. Porque debería ser igual, ¿cierto? El mensaje principal de un creyente es Cristo. Es Cristo. ¿Quién lo dijo? Que Cristo es nuestro perdón. Cristo es nuestra esperanza, dijo Elise. ¿Cierto? El mensaje principal es Cristo y su obra redentora. Entonces, ahora podemos pensar un poquito en nosotros. En mi mente, en mi alma, estoy enfocando en lo que Cristo ha hecho. En mi casa, con mi hijo, con mi esposo. Estoy enfocando en lo que Cristo ha hecho. Con mis compañeros, con mis amigos. ¿Cuál es mi mensaje principal? En las iglesias donde puedo asistir. ¿Cuál es su mensaje principal? ¿Está enfocando en Cristo o en nosotros? En la Academia Cristo también. Deseamos enfocarnos en Cristo, en la Biblia, en la palabra y no en profesora Elise Gross, ¿cierto? Entonces es un momento para reflexionar un poquito de la iglesia hoy en día y cuál es el mensaje principal. Bueno, hermanas, deseo escuchar un poco de ustedes si tienen algunos comentarios, preguntas, dudas acerca de esta pregunta del mensaje principal de la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Pastora, yo diría que pues nosotros debemos como esforzarnos en representar la luz de Cristo en nuestras vidas para los demás que nos miran y nos observan. Entonces yo pienso que debemos esforzarnos porque la imagen de Cristo se revele en nuestras propias personas. Sí. Amén. Que seamos luces, ¿cierto? Sal de la tierra, dice Mateo, que compartimos Cristo con otros, especialmente con los que no han leído la Biblia o que no tienen acceso. Podemos por nuestras vidas ser un tipo de Biblia para ellos, mostrarles quién es Cristo, mostrarles qué significa Cristo para ellos con nuestras vidas, palabras, acciones. Amén. ¿Alguien más? Sí, yo estaba pensando mostrarles bueno, a nuestra familia, a nuestras personas más cercanas que sin Cristo no tenemos nada. Y yo creo que lo que yo he aprendido últimamente es que en mi familia, por ejemplo, yo tengo que a mis hijos inculcarles para cada día aferrarnos más a Dios y poder, como decía la hermana, hacer un testimonio y ser un fruto de las buenas obras que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Y nosotros poder ayudar a más personas. Yo creo que eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que no nos quedemos ahí y a lo mejor hagamos buenas obras en nuestra casa o con algunas personas, sino que esto siga avanzando y que todo el mundo conozca lo maravilloso y grande que es nuestro Rey, que es Jesús, ¿no? Y que eso es lo que yo pienso, que cada vez tenemos que conocer más, aprender más y poner en práctica, ¿no? Sí, sí, gracias por mencionarlo, Cristina. Sí, hace tiempo, bueno, es, es interesante cuando hablamos de buenas obras porque yo hace mucho tiempo tenía un momento en mi vida cuando salí de una devocional como esa y salí pensando, ya, Liz, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya, ya. Y salí todavía enfocando en mí mismo. Entonces, estaba aprendiendo de Cristo, pero luego estaba como, ya, ¿qué hago? Que no es malo, pero también las obras que hacemos son fruto del Espíritu,
¿cierto? Son fruto del Espíritu que tenemos en nosotros. No podemos hacer buenas obras sin el Espíritu. Entonces, ¿qué herramienta es lo más poderoso en mi vida cristiana? Es la palabra. Porque por la palabra obra el Espíritu. Por la palabra crece fruto en mi vida. Entonces, en ese día intenté a cambiar un poco mi mente de, Elise, ¿qué vas a hacer? Aparte de, empezamos en la palabra. Empezamos en la palabra. Dios, úsame. Dios, ¿qué vas a hacer tú en mi vida? Dios, úsame, por favor. Dame lo que necesito para tu gloria. Entonces, podemos seguir con este mensaje principal en nuestras mentes, siempre enfocando en que lo que podemos hacer como la iglesia cristiana es por Cristo. Y tenemos que empezar en la palabra primero. Me hace pensar, hermanas, hace un año estaba en Costa Rica visitando a algunas hermanas de Academia Cristo y estuvimos caminando en la calle y escuché una iglesia predicando en adoración. Entonces entré para ver qué tipo de iglesia fue, qué estaban predicando y todo, solo para entender un poco de este grupo. Y no era un grupo de Academia Cristo, era un otro grupo de alabanza. Y algunas mujeres de este grupo, muy amorosas, cuando entendieron que era misionero yo, empezaron a orar para mí. Y aunque su intención era buena, las oraciones de ellas eran enfocado puro en mi persona. Que hace que esta persona estaba todo enfocado en mí y no escuché nada en su oración sobre Cristo, sobre por qué deseo ser misionera. ¿Qué ha hecho Cristo para mí? ¿Quién soy yo sin Él? Entonces estaban enfocando en sus oraciones tanto en obras buenas sin Cristo. Y era tristeza porque la oración era vacía sin Cristo. Entonces, cuando enfocamos nuestras mentes en el único Cristo, bueno, Él es todo, ¿cierto? Y confiamos que por Él va a obrar buenas obras en nuestras vidas. Pero empezamos en la palabra de Dios con Cristo, ¿cierto? Empezamos allá, regocijando que no depende de nosotros, depende de Cristo. Sofía, ¿quería agregar algo, hermana? Veo su micrófono abierto. No, disculpa, no, estaba escuchando detenidamente lo que usted dice, pastora, profesora, al respecto, que es correcto. Es muy importante que nosotros siempre nos centremos en Cristo. Somos humanos y al principio cuando uno está recién convertida quiere hacer tantas cosas y después con el tiempo se da cuenta que uno tiene que hacer lo que Dios ya ha determinado para con nosotros, para que lo podamos honrar a Él, porque Él nos rescató, Él nos apartó y Él nos amó primero. Entonces tenemos que reconocer que todo le pertenece a Él y que nosotros ya no somos como antes, o como el mundo siempre enseña, que uno tiene que ser capaz de hacer cosas, sino que uno tiene que aprender a depender de Dios y pedirle, Señor, eso es tuyo, ¿estás de acuerdo en que pueda trabajar en esta área o hacer en esto? Y ahí el Señor nos va confirmando de acuerdo a sus propósitos para que Él sea honrado. Eso sería, profesora. Y gracias a Dios, ustedes están aquí en la palabra de Dios. Están ya enfocando en el mensaje principal para su alma, para su hogar, para su vida diaria, para su iglesia. Ya están en la palabra de Dios ahora mismo. Y el Espíritu Santo sí o sí está obrando en sus corazones. Es decir, que gracias a Dios tenemos esta herramienta tan preciosa, la Biblia, que es viva, que obra en nosotros. Y cuando deseamos mejorar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia, bueno, no podemos
¿cierto? Depende todo de Cristo. Empezamos en Cristo y Él nos cambia. Él nos hace cristianos nuevos, personas nuevas. Él obra en nuestras iglesias, en nuestras palabras. Entonces, empezamos aquí y ustedes están en la palabra hoy día y en otros días. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por eso. Y cuando estamos trabajando con grupos como Academia Cristo o como una iglesia o un pastor o no sé, estamos escuchando a una predicación en YouTube o cualquier cosa, es una buena práctica pensar, ¿y dónde está Cristo? ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está la obra salvadora? ¿Tienen el mensaje central? ¿Tienen el enfoque correcto? Es bueno para nosotros. Siempre recordar eso cuando estamos escuchando de otros la palabra de Dios. Bueno, hermanas, ¿algunas otras? ¿Comentario, pregunta, duda? Claro, profesora, como usted mismo lo dice, ¿no? Todo es Cristo. Primero es Cristo en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo obra en nuestras vidas en todos los momentos, cuando pasamos momentos difíciles. Él siempre nos va a sostener y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Llena nuestra vida espiritual. Así como lo dice usted, estamos ahora, como es aprendiendo más la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi vida, gracias a Academia de Cristo, ¿no? He aprendido bastante, he enfocado más a leer la palabra de Dios, a creer, como dice, en todo lo que hace Dios en mi vida. Y yo le agradezco bastante a Academia de Cristo en todos los cursos que he llevado y estoy llevando con usted. Me ha enseñado bastante, como dice, a valorarme a mí misma también, primero, ¿no? Y solamente, como dice, por el Espíritu Santo de nuestro Señor, en mi vida está orando bastante al compartir su palabra. Y eso quiere nuestro Señor, que nosotros debemos compartir con los demás. Quizás no encontramos las palabras correctas para poder compartir, pero el Señor nos ilumina, nos da las palabras correctas. Y a veces, como dicen algunas hermanas, a veces nosotros queremos compartir, pero hay otras personas que se molestan, ¿no? Pero ahí nuestro Señor está orando por cada uno de nosotros y no dejemos, ¿no? De compartir la palabra de Dios. Y yo agradezco bastante, profesora Academia de Cristo, que me está enseñando mucho. Bueno, yo soy católica, pero a veces, ¿no? Cada iglesia pone, como dice, sus leyes, pero las leyes no nos va, como dice, como dice, ¿no? A seguir el camino correcto, sino por la obra de Dios, no por nuestras obras. Y agradezco nuevamente, como dices, a Dios por tenerme aquí. Gracias, Mercedes. Gracias por compartir y esperamos, como academia, esperamos compartir la Biblia, esperamos compartir a Cristo, que ustedes conocen a Cristo, que deseen abrir sus Biblias y aprender más. Si tienen preguntas, busquen la respuesta de la Biblia. Por eso enseñamos el método de las 4C, ¿cierto? Porque deseamos escondrir las escrituras y no solo, bueno, Academia de Cristo dice, no, ¿qué dice Dios? ¿Cierto? Si hay preguntas, comentarios complicados, buscamos por la palabra lo que Él dice. Porque Cristo es todo. Por eso decimos Academia de Cristo, aquí tu paz, porque la paz está en estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? La paz está en Dios. Entonces, no podemos encontrar paz perfecto en este mundo con una iglesia o con una persona o con no sé, en este mundo nadie es perfecto, ¿cierto? Somos pecadores. Entonces, la paz perfecta, la paz que que sobrepasa todo entendimiento está en Cristo, en Dios, porque Él es fiel y siempre es fiel y nunca va a cambiar. Hermanas, perdón, estamos
hemos pasado la hora, perdóname. Una cosita más y podemos ir a la clase, pero muchas gracias, de verdad, ha sido una bendición practicar este tema con ustedes. Algo muy cortito, a propósito de Academia Cristo, para que todos saben, es uno, deseamos crecer en la palabra. Entonces, ustedes están en Discipulado 1, es decir, que ofrecemos cursos en Discipulado 1 para que podamos estar en la palabra juntos. Deseamos crecer en la palabra, yo, ustedes, todos. También tenemos la aplicación de Academia Cristo. Deseamos crecer en la palabra. Tenemos el sitio web de Academia Cristo. Deseamos crecer en la palabra. ¿Ok? Eso es el punto clave, que enfocamos en la palabra y crecer en la palabra. Después tenemos, en Academia Cristo tenemos Discipulado 2. Es decir, que estudiantes que deseen capacitación para llevar la palabra a otros, ofrecemos más cursos y ofrecemos consejería a ellos para hacer ministerio. Puede ser ministerio en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades. Algunos tienen grupo de 2 personas, algunos tienen grupos de 40 personas. Es decir, que tienen el deseo de compartir la palabra y estamos aquí para apoyarles. Entonces, siempre es una opción si desean compartir la palabra, seguir con los estudios de Academia Cristo. Y cuando entren en Discipulado 2, pueden recibir un consejero para seguir estudiando y compartiendo. Y bueno, deseamos cumplir la gran comisión, ¿cierto? Que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, deseamos llevar la palabra a otros. Doy gracias a Dios que ustedes en tantos países pueden llevar la palabra a personas en su casa, a personas en su trabajo, a personas en sus iglesias. Entonces, es hermosísimo saber que tenemos discípulas de todas partes llevando la palabra a otros. Gloria a Dios. Gracias al Espíritu Santo en nosotros. Bueno, para el miércoles estamos en Hechos 15. Entonces, para el día miércoles voy a compartir un video con ustedes y vamos a leer Hechos 15 juntos. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por su tiempo, hermanas. Vamos a terminar como siempre con la bendición. El Señor te bendiga, te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Amén. Nos vemos el miércoles. Amén. Gracias, pastora. Un abrazo y muchas gracias por la enseñanza, por su tiempo. Muy bendecida. Gracias. Gracias, Hilda. Que Dios te bendiga. Abrazos.